Hoy hablamos con María Hidalgo, deportista, miembro del equipo español de snowboard, además la primera mujer española en conseguir podium a nivel internacional en la modalidad de slopestyle. Buenos días, María, ¿qué tal estás? Muy bien, buenos días. Antes de nada, me gustaría que nos explicaras en qué consiste tu modalidad deportiva, el slopestyle. Pues bueno, yo hago snowboard y hago dos disciplinas, que es el slopestyle y el big air. El slopestyle consiste de un circuito con saltos y barandillas en los cuales tenemos que hacer trucos, y cuanto más dificultad pongamos en todos los módulos, los diferentes saltos o barandillas, pues mejor es la puntuación. Y en cambio el big air es parecido, pero solo consiste de un salto y el concepto es el mismo, ¿no? Cuanto más dificultad hagamos en ese salto, pues mejor será la puntuación. Tenemos que destacar que eres la primera mujer española en conseguir un podium internacional, ¿verdad?, en esta modalidad. Sí, bueno, en mi modalidad ahora mismo solo ha participado a nivel internacional Queralt Castellet, y ella pues está más especificada en halfpipe, y pues bueno, he tenido pues el honor de conseguir el primer podium internacional y espero que el primero de muchos. ¿Qué se siente con esto? Bueno, al final todos queremos hacer un podium, ¿no? Entonces el hecho de hacerlo para tu país la primera vez pues siempre es un orgullo, pero tampoco es ninguna como una meta, ¿no?, extraordinaria, simplemente pues es un principio. Me gustaría hablar un poco de tus entrenos, pero lo dejaremos para un poco más adelante, porque me gustaría saber cómo estás, porque acabamos de pasar un confinamiento bastante duro. A nivel deportivo, ¿cómo lo has podido llevar? Bueno, a nivel deportivo fue muy duro porque yo venía de una lesión y estaba volviendo pues readaptándome, ¿no?, en la nieve, y justo estaba como en el momento que iba a volver a competir. Bueno, y claro, después de un año y medio encontrarte en este punto y que por la pandemia pues nos encierren en casa y yo no pueda competir, no pueda, todo ha quedado muy en el aire, mucha incertidumbre, ¿no?, porque al no tener resultados pues también a mí me ponía en una situación muy complicada deportivamente. Y bueno, tuve la suerte de pasar la pandemia pues en mi casa, tranquila, pude hacer bastante deporte dentro de casa y me pude preparar físicamente muy bien, y una vez pues acabó la pandemia, pues sí que fue como un cambio muy radical, ¿no?, de estar durante 4 meses en casa metida a tener que irme a viajar, y prácticamente hasta hace un mes, desde que acabó la pandemia, he estado viajando durante 9 meses solo para entrenar, para competir y para poder estar en la nieve y pues para volver a seguir en el circuito de Copa del Mundo. Entonces ha sido todo un cambio de emociones, de todo muy drástico, ¿no?, pero bueno, que al final ha sido positivo. De hecho fue una lesión dura, que a nivel psicológico también te afectó bastante, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que a todos los deportistas cuando sufrimos una lesión dura psicológicamente nos afecta mucho, ¿no?, porque primero que nuestro día a día cambia al 100%, y segundo que nosotros vivimos para esto, ¿no? Yo creo que cuando un deportista tiene una lesión es como cuando una persona casi pierde el trabajo, ¿no? Entonces lo vivimos con esa gravedad, y bueno, también la incertidumbre de no saber, todas las dudas que te entran, de saber si te vas a poder recuperar, si no, y si vas a poder ser capaz de volver a hacer todo lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces son momentos duros, pero que también pues como deportista pues te hacen madurar y te hacen pues crecer más. Porque aprovechando esta situación, por no llamarlo de otra manera, presentaste el año pasado un documental, Inside Me, que era precisamente de esto. Y es muy interesante este documental porque viajas por muchos países. ¿Cómo fue esta experiencia? Sí, la verdad que cuando me lesioné la segunda vez la rodilla, tuve como una vuelta muy buena, ¿no? O sea, nadie se lo esperaba, ni siquiera yo. Y cuando volví, pues la primera competición que hice, que fue una Copa de Europa, de repente la gané, ¿no? Y de repente tenía que ir a una Copa del Mundo, pero por motivos federativos pues no pude ir, ¿no? Y entonces decidí realizar otra competición internacional que se hacía en Andorra, que era la primera vez que podían participar chicas, entonces a mí me hacía extrema ilusión
Y bueno, es una competición a nivel internacional con el máximo nivel, ¿no? Y de repente pues quedé tercera ahí. Y con mis amigos de Abstract Films, la productora que ha realizado mi documental, dijimos, wow, habría sido muy bonito pues enseñar toda esta parte, ¿no? Que has sufrido, qué tal, y que luego pues ha llegado la recompensa. Y ellos, tocando madera, dijeron, bueno, si vuelve a pasar algo similar, nos lo planteamos. Y bueno, menos de un año después, ¿no? Pues me volví a romper la rodilla y ya pues cogimos la idea y la empezamos a enfocar, y bueno, también fue una forma para mí de pues tener unos objetivos, porque cuando planteamos el proyecto teníamos una fecha límite de entrega, entonces eso suponía que para esa fecha de límite de entrega yo ya tenía que estar haciendo snowboard, sí o sí, y para poderlo mostrar en el documental, aparte de pues que tenía mis plazos para poder volver a competir, etcétera, ¿no? Y bueno, todo eso fue como una motivación también, pues al tener un proyecto de tal magnitud, a la vez que yo me estaba recuperando de una lesión, pues me hizo también estar como mucho más enfocada, y yo creo que me ayudó muchísimo en ese proceso, ¿no? Además, a nivel mediático, fue un documental que tuvo muchísima repercusión. ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo lo notaste? La verdad que a nivel mediático yo creo que ahora, ¿no?, empiezo a decir, wow, todo lo que hicimos, ¿no? Porque realmente yo estaba, cuando el documental ya estaba prácticamente hecho, yo ya estaba pues 100% lo que te comentaba, ¿no? Era justo antes de la pandemia y ya estaba 100% enfocada en entrenar, estaba en Suiza y estaba 100% enfocada entrenando para poder pues competir en las próximas semanas, ¿no? Y me acuerdo que teníamos la presentación que la organizamos un poco sobre la marcha también, porque yo estaba fuera y teníamos que acabar de planificar todo, y de una semana por la otra fue como, vale María, esta semana te vienes aquí y hacemos la presentación, ¿no? Y fue como todo un poco rápido, y yo tenía mis dudas, ¿no? De qué va a pasar, o sea, estoy haciendo una presentación de un proyecto mío para la gente en Barcelona, ¿no? En mi ciudad, y la verdad que fue algo súper bonito, ¿no? Pues pudo venir un montón de gente y me hizo muchísima ilusión, ¿no? Y después que saliera en todos los medios, pues en TV3, en Teledeporte, en La 1, en La Sexta, en Antena 3, fue como muy bonito. Y también, sobre todo, recibir los mensajes de la gente, de gente que no tiene nada que ver con el mundo del snowboard y por lo que sea pues tenían situaciones complicadas en la vida, lo que sea, y se sentían identificadas, y pues eso pues me escribían para dar las gracias, ¿no? Que les había inspirado y pues que iban a afrontar sus problemas con otra perspectiva, ¿no? Además, personalmente, felicitarte por el trabajo, tanto tuyo como de tu equipo, porque ya te he comentado antes que es un documental que me ha impactado mucho por cómo hablas con naturalidad del problema, de tu lesión que tuviste, pero sobre todo a nivel deportivo es muy interesante, porque podemos conocer la visión de una deportista de tu calibre, y yo creo que es algo realmente interesante. Muchas gracias. Sí, bueno, era una historia un poco difícil de contar, ¿no? Porque toda historia de deportista, si se lesiona, ¿no?, lo pasa mal y ahora está genial, se ha recuperado y todo perfecto, ¿no? Queríamos darle un punto más introspectivo y que realmente la gente viera que es muy duro, ¿no? Que nos lesionamos y nuestra vida cambia al 100%, estamos cada día yendo al fisio, tenemos dolor, tenemos que superarnos cuando no tienes ganas de hacer nada, has de seguir y es un proceso muy largo, y luego cuando estás bien no es tan fácil volver al nivel donde estábamos antes. Incluso, bueno, en plan, mucha gente de mi alrededor no daba ni un duro, ¿no?, para que pudiera volver, y incluso el deportista mismo, pues obviamente te entran muchas dudas, y el seguir luchando por eso, eso es básicamente el concepto de ese documental, era para enseñar eso, ¿no? Y luego que lo que pasara, si venían buenos resultados, si no, ya era una cosa que queríamos dejar un poco aparte. Hablando ahora sí de tus entrenos, ¿cuántas horas le dedicas a entrenar a nivel diario? Sí, bueno, ahora por ejemplo que llevo aquí, hace 4 semanas que acabé la temporada de invierno, y este invierno va a ser una temporada muy intensa, pues vienen las Olimpiadas en febrero,
entonces se va a concentrar mucho las Copas del Mundo a principio de temporada y pues es como que directamente no he tenido break y ya he empezado a entrenar pues la pretemporada de físico para preparar la pretemporada de nieve que empezará a mediados de julio. Entonces ahora estoy entrenando 3 turnos por día, una de las 3 sesiones suele ser un poco más light y al final más o menos entreno unas 20-24 horas a la semana. O sea, hay mucha gente que me dice, ¿por qué entrenas tanto para hacer snowboard, no? Y yo, o sea, yo me río porque, claro, o sea, es un deporte súper exigente que estamos impactando todo el rato, que a la vez estamos en mucha altitud y tenemos un desgaste físico muy grande. Entonces, bueno, yo prefiero pues prepararme al máximo posible para poder luego rendir al máximo y no quedarme a medias, ¿no? Entonces ahora estoy preparando la pretemporada, entreno muchísimo y luego cuando estoy en la nieve pues normalmente entreno entre 4 o 5 horas en la nieve y luego por la tarde pues 1 hora como máximo, ¿no? No solo por tus palabras, sino también por tu recorrido deportivo. Podemos decir que has tenido muchísimos éxitos. ¿Cuáles crees que son las claves del éxito? No sé exactamente cuáles son las claves del éxito, pero sí que está claro que hay como unos patrones, ¿no? Que si tú sigues esos patrones, pues seguramente te va a ir yendo más bien que mal, ¿no? Y yo creo que esas cosas se basan en la disciplina, en las ganas que le pones, en realmente pues querer conseguir por lo que estás trabajando, quererlo, porque si tú estás ahí puedes ser muy bueno, pero si realmente ese día tú no quieres estar ahí por X motivo, nuestro deporte es un deporte muy emocional que pues seguramente no vas a poder rendir, no te van a salir, ¿no?, los trucos o no te van a salir con la soltura que necesitas. Entonces básicamente es todo esto, además de estar rodeado de pues un equipo profesional que te ayude, que es súper importante y yo creo que con todo esto pues pueden darse pues mejores resultados que malos, ¿no? ¿Cuántas personas tienes en tu equipo? Mi equipo básicamente se basa de mi preparador físico, que llevo trabajando con él ya 4 o 5 temporadas. Estoy cada día en contacto con él, tanto cuando estoy aquí preparando físicamente la pretemporada o cuando estoy fuera, pues siempre me ayuda pues a recuperarme, etcétera. Y luego está mi entrenador de la nieve, el cual ahora voy a empezar la segunda temporada con él. Luego tengo mi psicóloga y después tengo pues a un equipo pues de fisios de la federación que de vez en cuando me van ayudando. También desde el CAR de Sant Cugat pues hago uso de sus instalaciones y todos sus profesionales, pero básicamente mi equipo reducido sería eso, más mis compañeros y mi familia, ¿no? ¿Qué papel, ahora que mencionas tu familia, qué papel tienen ellos en tu carrera deportiva? Bueno, mi familia pues siempre me ha apoyado muchísimo, ¿no? Pero yo creo que mi familia en mi carrera deportiva la que más protagonista es pues mi madre, ¿no? Porque desde pequeña pues me ha dejado pues tomar decisiones como muy arriesgadas entre comillas, ¿no? Pero decidir que tu hija deja de hacer el bachillerato de forma presencial porque quiere entrenar más cuando aún no ha llegado a hacer nada y también pues es un deporte donde no está muy definido cuál es el camino a seguir, ¿no?, aquí en España, o de repente que yo coja y le diga a mi madre con 16 años, no mamá, que en 2 semanas me voy a China, me han invitado a una competición, y con quién te vas y cómo vas, y que no, está todo planificado, me van a mandar todo y voy sola. Y bueno, todos esos pasos, sobre todo cuando era más pequeña, ¿no?, pues fueron, yo creo que primordiales. E incluso ahora, hoy en día, ¿no?, cuando por ejemplo este año me he pasado viajando muchísimo por Europa en coche,
me hacía viajes desde casa hasta Suiza, yo sola en coche, porque claro, cuando estaba en Suiza, pues después necesitaba ir a Italia, luego necesitaba ir a Suiza y a Francia o lo que sea, y entonces pues necesitaba mi coche, ¿no? Y eso que significaba que necesitaba conducir 10-11 horas yo sola en el coche y luego llegar a Suiza y ponerme a entrenar, ¿no? Y bueno, pues que tener a una madre pues que te da la confianza para que hagas todas esas cosas y en vez de ponerte pues problemas o así, pues te apoya, ¿no? Pues eso como deportista pues te saca un peso de encima y un estrés, ¿no? Porque sería muy diferente, imagínate, ¿no? Yo salgo, le digo a mi madre, no, mañana me voy sobre tal hora, ¿no? Y imagínate que mi madre estuviera ya poniéndome presión, no, es que tienes que salir antes, es que tienes que hacer esto. Para mí sería un estrés que seguramente pues no podría soportar, ¿no? O que me marcaría mucho. Entonces yo creo que eso, más sumado que cada vez que me hago daño pues ella está con los brazos abiertos para recibirme y no pasa, o sea, no cambia absolutamente nada, pues creo que es el papel fundamental, ¿no? Total. María, a nivel económico, ¿es difícil vivir de esto? Es difícil, sobre todo yo creo que antes, cuando hace un par de años, como lo veía mucho más viable, ¿no? También como que la federación me cubría toda la estructura, tenía un entrenador pagado por la federación, mis viajes estaban pagados por la federación, si obtenía resultados pues se me pagaban unas becas, entonces era más viable. Hoy en día, después de haberme lesionado, no tener una estructura con más deportistas que estén a mi nivel en las mismas disciplinas que yo, pues eso hace que desde más arriba pues no se me pueda garantizar una estructura completa y entonces económicamente pues se hace de una forma diferente, ¿no? Ahora pues yo recibo una cantidad X para realizar la temporada y ese dinero lo tengo que gestionar yo de la forma que yo crea, sin yo ser pues una gestora, ¿no? Yo soy deportista, entonces lo tengo que gestionar yo y además tengo que hacer uso de mis becas personales por resultados para poder pagar al entrenador, ¿no? Y sí que es un deporte muy caro, muy caro. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, ahora veíamos solo afrontar el mes de diciembre va a ser muy difícil porque tenemos una competición a principios de diciembre en Estados Unidos, luego nos tenemos que quedar ahí 20 días entrenando, luego tenemos que volar a Canadá y luego tenemos que volar a California y volver a principios de enero a Suiza para volver a competir, ¿no? Entonces, todo este volumen de viajes ya es un costo increíble, ¿no? Que con el presupuesto que tenemos, pues vamos muy justos. Muy a grosso modo, ¿de qué cantidad hablamos? Hablamos que es un poco gracioso, ¿no? Porque el otro día se me especificaba la cantidad de dinero que la federación había pagado, ¿no? Para que pudiéramos asistir al mundial. Y luego se me daba el presupuesto de mi temporada, ¿no? Y el mundial fueron 2 semanas en Colorado, en el mismo sitio donde, o sea, a la misma región, ¿no? Que tengo que ir en diciembre. Y en diciembre tengo que estar todo el mes mientras son vacaciones de Navidad, temporada alta, etc. Y para que te hagas una idea, el mismo dinero que se había gastado la federación para mi campeonato del mundo es el mismo dinero que me dan para hacer la pretemporada, ¿no? Entonces, o sea, claro, yo le expuse ese contraste a la federación y dijeron, bueno, es lo que hay, ¿sabes? Bueno, a ti... haremos lo posible, obviamente, para que pues puedas optar a algunas becas más o lo que sea, pues para poder potenciar tu programa, pero no podemos hacer más, ¿no? Eso sí, también es un deporte que una vez estás muy arriba o estás arriba en el top, si te manejas bien, puedes llegar a vivir muy bien, ¿no? Pero a través de marcas... Entiendo que por publicidad, exacto, claro. A través de marcas, publicidad, pues premios de las propias competiciones, etcétera, ¿no? Pero hay que saber gestionarlo bien porque también es un contraste muy grande, ¿no? De tener amigos que son pues top 3 en el mundo y, o sea, están montados de dinero, y tener amigos pues que están en el top 10 que podrían tranquilamente pues también disfrutar de esos beneficios económicos, pero
porque mediáticamente pues no se han sabido vender o no se han sabido gestionar o no le han dado importancia, pues cuando acaban la carrera deportiva tienen que ponerse directamente a trabajar, o de repente si se lesionan un poco ya tienen que ponerse a trabajar porque económicamente pues no es factible, ¿no? Entonces, bueno, están las dos caras y hay que saber, pues dentro de lo deportivo y de saber que tu rol es ser deportista y no ser ni tu propio representante, ni un modelo, etcétera, pues saber compaginarlo un poco y pues llevar a la medida de lo justo, ¿no? Porque al final es eso, si tú eres deportista pero no tienes ganancias económicas, al final es tu trabajo, entonces si tú no ganas algo de dinero para poder vivir, al final acaba perdiendo un poco el sentido, ¿no? de cara a futuro. Es duro, ¿eh? Esto. Es duro, si no lo sabes gestionar bien, es muy duro, y sobre todo la incertidumbre, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora tengo una beca económica que acaba en febrero. ¿Por qué? Porque en febrero son las Olimpiadas y acaba ahí. ¿Qué pasa si yo no lo hago bien ¿qué pasa si no, por lo que sea, no puedo competir en las Olimpiadas, no me clasifico, llego a las Olimpiadas, no consigo un buen resultado? Seguramente después de febrero paso a no cobrar esos meses siguientes hasta que haga un resultado, que puede venir o no puede venir. Entonces eso le añade una presión al deportista muy muy grande. Ahora que sabes también, a la que lo estás haciendo un poco bien y ya sabes que vas cumpliendo, pues también es un alivio. Pero ¿qué pasa? Que creo que esa presión pues, no debería existir, en el sentido de que creo que se debería como respetar un poco más al deportista, ¿no? En ese sentido. Totalmente. Porque ¿qué pasa también si te lesionas? Te lesionas, te mantienen unos meses la beca y luego, como ya no tiene resultado, no, ya está. Y dices, bueno, me he lesionado, pero mi carrera no se ha acabado, ¿no? En plan, soy joven, y también hay ahora unos parámetros de que se buscan a deportistas muy muy jóvenes, y cuando tienes, ahora yo que empiezo a tener 24 años y ya se me ve como una deportista súper mayor, como prácticamente no tengo futuro, ¿no? Y luego yo pienso y digo, pero si justamente en mi deporte tengo al claro ejemplo de Queralt Castellet, que el año pasado hizo una de sus mejores temporadas, ¿no? Y tiene casi 10 años más que yo. Entonces es como, ¿por qué la obsesión esa de querer que el deportista siempre sea tan joven y no dar una proyección de futuro, y querer que los deportistas pues puedan alargar sus carreras, ¿no? Eso es algo que hoy en día pues se está viviendo mucho y cuesta un poco de entender. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es mi sueño? Buena pregunta. Yo creo que, como toda persona en la vida, los sueños van cambiando, ¿no? Un poco según lo que vas viviendo. Pero obviamente ir a las Olimpiadas es un gran sueño. Sobre todo porque ha habido momentos en mi vida, ¿no? O sea, cuando estaba empezando era como, sí, yo voy a llegar a las Olimpiadas, voy a hacer todo lo posible, no sé qué, tal, voy por buen camino, etcétera. Y de repente pues te empiezan a pasar cosas y lo ves como, igual este sueño ya no es tan factible, ¿no? Y a mí personalmente me gusta soñar en cosas que se puedan hacer realidad. Entonces, bueno, eso, ¿no? Pero sí, hoy en día uno de mis grandes sueños es ir a las Olimpiadas. Hablamos de podium, ¿no? Y ahora, sinceramente, mi primer sueño es llegar a las Olimpiadas, ¿no? Porque me he quedado tan cerca la última vez. Venía también de mi primera lesión de la rodilla y empecé a competir todo súper apretado. O sea, volví de la lesión de la rodilla y no tuve tiempo para entrenar. Fue directamente a hacer Copas del Mundo, Copa del Mundo, Copa del Mundo. Llegué al Mundial de Sierra Nevada, que me sentía pues muy bien. En slopestyle fue un desastre por las condiciones en las que estaban y que se dieron. Fue un desastre. Entonces llego a Biquer y de repente plancho mi truco y yo pensaba que estaba en la final sí o sí, y de repente miro el marcador y quedo en 23. Y yo no me lo podía creer, ¿no? Porque, claro, yo me comparaba con los otros atletas y decía, ¿qué ha pasado? Es que no lo entiendo. De hecho, es que tenía la misma puntuación del primer salto y del segundo salto, y el segundo salto era 3000 veces mejor que el primero, ¿no?
Entonces me fui un poco ahí como con la espinilla y fui a la siguiente Copa del Mundo y quedé séptima, ¿no? Y eso me daba pues un pie en las Olimpiadas, y justo después de eso me volví a romper la rodilla, ¿no? Y entonces pues ahora mismo valoro muchísimo más todo, valoro el esfuerzo de cualquier deportista, no solo llegar a las Olimpiadas ya es un mundial, es un mérito increíble, y después pues poderlo hacer bien ese día pues ya es un regalo, ¿no? Y todos trabajamos para eso, todos como deportistas queremos eso y ojalá pueda darse así, pero... Una pregunta que me gusta hacer mucho en mis entrevistas es que ¿cuáles crees tú que son los adjetivos que mejor te definen? Los adjetivos que mejor que me definen. Yo creo que uno de ellos, que no creo que sea bueno en todas las circunstancias, es cabezota. Soy muy cabezota. El otro seguramente sería disciplina. Soy como muy disciplinada y no en una forma obsesiva, pero es como nunca voy a fallar en un entreno, tengo muy claras mis prioridades, entonces como que me estructuro muy bien. Y tercero, seguramente diría que luchadora, ¿no? Porque si no fuera por esa lucha constante, por hacer lo que realmente me gusta, seguramente no continuaría haciendo este deporte, porque al final, si yo lo pienso, pongo mis últimos 5 años en un timeline y digo, es que he estado más tiempo sufriendo, pasándolo mal, con dolor, que pasándolo bien, ¿no? Entonces yo creo que luchadora es uno de ellos, y al final, o sea, que yo digo más tiempo mal que bien, pero al final me recompensa, ¿no? Claro. Entonces... Pues María, encantado de poder conocerte en persona. Igualmente, muchas gracias. Te felicito de nuevo por todos tus logros, te deseo muchos más logros en tu carrera deportiva, que aún te quedan. Y gracias por concederme esta entrevista. Gracias a ti. Que vaya muy bien. Gracias.